Estimados amigos, de buena gana habría cancelado esta presentación por dos razones. Uno, porque estoy sumamente resfriado. Y otra, porque estoy escribiendo un nuevo libro que deseo publicar antes del 11 de septiembre y que titularé Las grandes alamedas las abrió el gobierno militar. Está destinado a aquellas personas que no vivieron el desastre de la Unidad Popular, que tenía destruida la economía y el país al borde de la guerra civil, trance del que fue salvado por los militares y carabineros, los que una vez entregado el gobierno a los políticos civiles han sido víctimas del odio y de la venganza. Pero como ya me había comprometido con Carlos a estar aquí, no quiero defraudarlo. Dicho esto, entremos en materia. Aunque algo dijo Carlos, lo que voy a hablar ahora es la presentación de este libro. Perfecto, no sé si se ve. Sí, se ve perfecto. Que es Reflexiones en torno a la Revolución Militar Chilena, inspiradas en el libro de Hermógenes Pérez de Arce, titulado Historia de la Revolución Militar Chilena, 1973-1990. Entonces, ya, mejor veo lo que tengo aquí. ¿Por qué en nuestra patria mantenemos vivos los odios incubados durante la época 1964-1973 y no avanzamos hacia un país fraterno y en paz? Pienso que ello se debe que, a diferencia de lo ocurrido al término de la Guerra Civil de 1891, no hemos perdonado a quienes les tocó vivir el enfrentamiento fratricida al que nos llevaron políticos irresponsables que optaron por la vía violenta como método para conquistar el poder total, refundar a Chile y consolidar la revolución socialista. Por otra parte, pienso que la mantención de estos odios se debe a que los chilenos no hemos transitado por los caminos de la verdad. Verdad indispensable para lograr la reconciliación nacional y que, por motivos diversos, se la calla, se la oculta o se la tergiversa. Estas fueron las primeras reflexiones que vinieron a mi mente al comenzar a leer el libro de don Hermógenes Pérez de Arce que ya comenté. Al proseguir con su lectura, surgieron muchísimas otras reflexiones, las que agrupé en 80 apartados y que dieron origen al libro que estamos presentando. Como el objetivo de esta presentación es despertar vuestro interés por leer mi libro, solo me referiré a algunos temas que me han parecido más desconocidos o pintorescos y a los que se refieren a la inicua persecución contra los militares. Sobre el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, digo que fue un llamado a la intervención militar. Así lo entendieron distinguidas personalidades de la concertación. Para Erich Schnake fue simplemente una autorización al golpe de Estado. Para Enrique Silva, un llamado al golpe. Edgardo Benninger, por su parte, expresó: el 22 de agosto la Cámara de Diputados otorga a las Fuerzas Armadas el certificado que requerían para dar el golpe en nombre de la Constitución y de la ley. El 11 de septiembre de 1973 se produce, aunque duela decirlo, con el respaldo de una amplia mayoría ciudadana, la intervención institucional de las Fuerzas Armadas, iniciándose en un interregno de 17 años de gobierno militar. También lo entendió así Salvador Allende en su comunicado en respuesta al referido acuerdo. En relación con las declaraciones de importantes personalidades de la época, solo citaré una del senador demócrata cristiano Andrés Saldívar y algunas de las hechas por el expresidente Eduardo Frei. Saldívar declaró a la revista ¿Qué pasa? Del 23 de agosto de 1973, refiriéndose a las Fuerzas Armadas: creo que son las grandes reservas morales de nuestro país y pueden ser ellas quienes en un momento dado
estén llamadas a solucionar las cosas aquí. En eso no hay que tener tapujos y lo demás es ser un hipócrita. Por otra parte, William Thayer Arteaga dice en sus memorias: cuando cayó el gobierno de Allende, Frei me anticipó que asistiría a la misa de acción de gracias que tendría lugar el 18 de septiembre en la Iglesia de la Gratitud Nacional, a la que también concurrirían los expresidentes Gabriel González Videla y Jorge Alessandri. Frei fue porque, según me dijo, sería un carajo y un cobarde si no asistiera. Los militares nos salvaron la vida y de una degollina. Continúa Thayer. Creo que fue más o menos frente a la catedral, en la Plaza de Armas, cuando, tomando en consideración lo que conversé con Frei, le pregunté en esos días al cardenal Silva Enríquez: dígame, eminencia, ¿no cree usted que si no es por los militares, a muchos de nosotros nos habrían asesinado? Él me respondió: no solo a ustedes, sino que a mí también, a todos nosotros. Fueron las mismas palabras de Frei. Lo dicho por William Thayer coincide con lo manifestado por el ministro de la Corte Suprema, Rafael Retamal, a Patricio Aylwin, cuando éste le hizo saber su preocupación por las acciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros que afectaban la libertad y los derechos de la persona. Mire, Patricio, los extremistas nos iban a matar a todos. Ante esta realidad, dejemos que los militares hagan la parte sucia. Después llegará la hora del deber. Numerosas personas han escrito sobre el riesgo inminente de una guerra civil que existía en los días previos al 11 de septiembre de 1973. En esta ocasión solo citaré una, relatada por Enrique Silva en sus memorias. Como el polen que comenzaba a flotar en el aire, anunciando la llegada inevitable de las alergias primaverales, el sonido crepitante del aire tenso y enrarecido era el preludio de un desenlace. El 7 de septiembre me visitó el presidente del Partido Radical, Hugo Miranda. ¿Qué te parece lo que viene? Fue su saludo algo sorprendente. ¿A qué te refieres? Me refiero a la guerra civil, si la tenemos a la puerta. En relación con la pregunta, ¿de quién fue la culpa de la intervención militar? Citaré lo manifestado por el expresidente Eduardo Frei en su carta a Mariano Rumor. La responsabilidad íntegra de esta situación, y lo decimos sin eufemismo alguno, corresponde al régimen de la Unidad Popular instaurado en el país. Según Jaime Guzmán, la responsabilidad principal del grueso de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la etapa posterior al 11 de septiembre del 73 corresponde a quienes desataron la situación de guerra civil más que a aquellos militares que cometieron esos actos como parte de la difícil tarea de conjurar la guerra civil. No estoy señalando que esos uniformados que hayan transgredido los derechos humanos no tengan responsabilidad en los hechos. Lo que estoy señalando es que los máximos dirigentes de la Unidad Popular tienen una responsabilidad todavía mucho mayor en los dolores que sufrieron sus seguidores como resultado del cuadro de guerra civil al cual los arrastraron. Ahora bien, es justo que tratándose de una gravísima crisis política y social, en un ambiente de odio, de anarquía y de violencia desatada provocada por los políticos civiles, en la cual las Fuerzas Armadas y de Orden no tuvieron responsabilidad alguna, ¿carguen con la culpa solo los uniformados? En las causas de derechos humanos por supuestos delitos ocurridos hace más de 4 décadas, han sido condenados quienes eran en aquel tiempo jóvenes militares a altísimas penas de presidio, y el Estado de Chile a pagar cuantiosas indemnizaciones. Al respecto surge una pregunta.
Las responsabilidades en estos casos son personales o institucionales. Si son personales, ¿por qué paga el Estado? Es decir, todos los chilenos. Y si son institucionales, ¿por qué pagan los militares que no actuaron motu propio, sino que en cumplimiento de órdenes superiores? Los militares y carabineros que debieron cumplir tareas de seguridad interior a fin de afrontar la violencia revolucionaria no actuaban por cuenta propia. Ellos estaban cumpliendo órdenes dictadas por sus mandos institucionales, razón por la que son las respectivas instituciones las que debían haber asumido la defensa judicial de sus miembros o exmiembros acusados por delitos de violación de derechos humanos. En relación con la residencia presidencial de Tomás Moro, comentaré lo dicho al comandante de la Armada Roberto Kelly por el notario Rafael Saldívar, después de haber hecho un inventario de todos los bienes existentes en dicha residencia. No solo había una gran cantidad de armamento y explosivos, material médico y elementos de primeros auxilios, valiosos cuadros, una bodega de víveres y licores, sino también mucho desorden y material no muy santo, que no vale la pena comentar. Según lo relatado a quien les habla por el yerno del almirante Merino, el almirante ordenó destruir todo el material no muy santo, porque tal inmoralidad era un desprestigio para la institución presidencia de la República y que no era aceptable que en la historia de Chile quedara registrado que uno de sus presidentes era degenerado. A mi juicio fue una decisión muy lamentable, puesto que si dicho material hubiese sido conservado, estaría siendo exhibido en un lugar destacado del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. En relación con el almirante Merino, cabría comentar que don Hermógenes en varios apartados de su libro se refiere a la beneficiosa influencia que él tuvo en las decisiones del gobierno militar. Por mi parte, en el apartado titulado Retiro de estatua del almirante Merino, digo que Chile le debe mucho a una persona honrada, poseedora de valiosas cualidades morales y humanas, patriota, valiente y decidido, como lo demostró al liderar la gesta heroica de 1973, sabiendo que por tal acción podría ser condenado a la pena de muerte. Se puede obligar al retiro de estatuas, de retratos o de fotografías, pero no se puede obligar a olvidar la contribución del almirante Merino a la construcción del Chile que ahora disfrutamos. Sobre todo cuando las fuerzas derrotadas hace ya casi 50 años pugnan por tomarse la revancha y terminar la tarea en que se empeñaron Allende y sus secuaces y que dejaron inconclusa: destruir a Chile. Lo que casi logran con la sonada subversiva del 18 de octubre del 2019, que buscaba derrocar al gobierno constitucional. Y con el diabólico e ilegítimo proceso constituyente que culminó el 4 de septiembre de 2022, con un amplio rechazo de la ciudadanía al texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional. Texto que buscaba refundar a Chile, destruir a la nación chilena, su institucionalidad y la esencia de un régimen democrático, lo que habría culminado en un estado totalitario. Ese peligro sigue latente. No debemos descuidarnos. Para el Partido Comunista y los partidos y movimientos políticos de extrema izquierda que lo acompañan y que actualmente están en el poder, el proyecto popular que encabezó Salvador Allende es un proyecto inconcluso, pero no derrotado. El Partido Comunista no ha renunciado a su proyecto totalitario que, como lo señala en el penúltimo párrafo de su manifiesto del año 1848, y que cito textualmente,
los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social existente. En coherencia con tal doctrina, recordemos lo declarado en el año 2012 al diario español El País por la militante del Partido Comunista Camila Vallejo, cuando era vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Nunca hemos descartado la vía armada. Declaraciones que fueron respaldadas por el presidente de dicho partido, Guillermo Teller. En el apartado titulado Odiosidades y venganzas, digo que la iniquidad con que actúan tanto el gobierno como el Poder Judicial y el Congreso en contra de los miembros de aquellas instituciones que salvaron a Chile de una guerra civil y de convertirse en una segunda Cuba, ha llegado a extremos repugnantes. Los jueces cometen el más monstruoso delito que ellos pueden cometer, el de prevaricación, al vulnerar el principio de legalidad y fallar contra leyes expresas y vigentes. Delito que cometen con absoluta inverecundia, sin el más leve asomo de rubor en sus mejillas por las aberraciones y atrocidades judiciales que cometen. Al respecto, Joaquín García Huidobro se ha preguntado: ¿cómo explicar que jueces que son buenas personas en su vida privada y que jamás aceptarían un soborno puedan incurrir en tamaños desaguisados sin que les afecte la capacidad de dormir tranquilos en la noche? Tal vez ello se explique por el autoengaño de los jueces que se creen su propia mentira y que pretenden justificar con argumentos falaces que no cometen tan gravísimo delito. Por otra parte, no es justo ni razonable evaluar con los criterios de hoy delitos que son condenables, pero que se gestaron en un ambiente de odios extremos que dividieron al país en dos bandos irreconciliables y que lo llevaron al borde de la guerra civil. El hecho cierto es que, salvo algunas contadas excepciones, los militares y carabineros condenados en las causas de derechos humanos lo han sido injustamente, pues son inocentes de los delitos que les han sido imputados. Están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal. Han sido condenados sobre la base de ficciones jurídicas o por sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes, y sin pruebas que acrediten, más allá de toda duda razonable, que realmente se cometió el hecho punible y que el acusado haya tenido una participación culpable y penada por la ley. A todos ellos les ha sido vulnerado el derecho humano a un debido proceso, garantizado constitucionalmente y por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Lamentablemente, en Chile hemos elegido odiarnos y la marea del odio ha prevalecido. En otro de los apartados digo que los jueces argumentan en sus sentencias que los delitos cometidos por los militares son de lesa humanidad, imprescriptibles e inamnistiables, lo que es absolutamente falso. Ello no solo porque la ley que tipificó tal clase de delitos entró en vigor en Chile el 18 de julio del año 2009, sino que para que un comportamiento lesivo sea considerado delito de lesa humanidad, debe cumplir con los requisitos de ese tipo penal, siendo el principal de ellos que el acto sea cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, es decir, contra grupos de personas desarmadas y ajenas a un conflicto.
Los ataques de las fuerzas de seguridad del Estado durante la época del gobierno militar no fueron cometidos contra una población civil, sino que contra personas o grupos armados que llevaban a efecto una cruenta guerra subversiva y terrorista, es decir, contra combatientes de un ejército irregular vestidos de civil, lo que es muy diferente. En cuanto a la inamnistiabilidad, una falsedad que los jueces añaden a la canallada de atribuirle a los delitos cometidos por los militares el carácter de lesa humanidad, comento que a ningún delito puede serle atribuida tal calidad, por cuanto no existen ni leyes internas ni tratado internacional alguno que prohíba dictar o aplicar amnistías, es decir, que prohíban el perdón entre hermanos. En el apartado crisis en relaciones chileno-británicas, me refiero al caso de la retención de los motores de los aviones Hawker Hunt de la Fuerza Aérea enviados a Gran Bretaña para su reparación. Sobre este caso, comento el patriótico gesto de la presidenta Michelle Bachelet, quien, a nombre del gobierno de Chile, condecoró con la medalla Bernardo Higgins a 3 ex dirigentes sindicalistas de la empresa Rolls-Royce que se negaron a trabajar en dichos motores y que promovieron la no entrega de ellos en octubre de 1978, justo cuando más se requerían, en circunstancias que Chile estaba al borde de una guerra con Argentina. A propósito de nuestros vecinos de Allende los Andes, en mi obra incluyo varios apartados que se refieren a nuestras conflictivas relaciones con Argentina, que no comentaré en esta ocasión. Lamentablemente, por haber tenido conocimiento después de la publicación de mi libro, no incluí en él una situación sobre la que el presidente Ricardo Lagos guardó silencio durante casi 2 décadas y que reveló en sus memorias publicadas en el año 2020. Lagos dice que en el invierno de 2004, cuando Argentina prácticamente le cortó a Chile el suministro de gas natural, incumpliendo lo acordado entre ambas repúblicas, conversó con Kirchner y le dijo que Chile podría arreglar la merma del gas industrial reemplazándolo por otros combustibles, pero lo que no podía reemplazar era el gas domiciliario, y que el día en que las casas no tuvieran gas, se vería obligado a declararle la guerra a Argentina, porque esa carencia provocaría una revolución en Chile. Durante su periodo presidencial se cumplió el acuerdo. En el apartado titulado Teillier invitado a la moneda por Piñera, traición y persecución, me refiero al compromiso que adquiriera el candidato presidencial Sebastián Piñera en el discurso pronunciado ante centenares de militares en retiro en el Círculo Español el 8 de noviembre del año 2009, durante el cual dijo: en nuestro gobierno vamos a velar para que la justicia se aplique a todos los ciudadanos de nuestro país, sin arbitrariedades, en forma oportuna, respetando garantías fundamentales como es el debido proceso, la presunción de inocencia, la imparcialidad del tribunal y la aplicación correcta del principio de prescripción de los delitos. Luego de tales promesas de campaña, no tiene nombre la implacable, encarnizada, ilegal e inmisericordia persecución contra los militares que llevó a cabo durante sus gobiernos, a través de sus ministros de Justicia y sus subsecretarios del Interior, especialmente por Rodrigo Uvilla, que entabló cientos de querellas por hechos ocurridos hacía más de 40 años, que estaban no solo amnistiados, sino que absolutamente prescritos, vulnerando leyes vigentes y garantías constitucionales, haciendo suyo el lema ni perdón ni olvido. Lamentablemente,
la inicua persecución contra los militares no solo proviene de sectores de izquierda, sino que también de personas que se dicen de centro derecha. Al respecto podríamos citar numerosos hechos, situaciones o declaraciones, tales como la del ministro de Justicia Felipe Bulnes. Ni aun que esté moribunda una persona condenada por crímenes contra los derechos humanos podrá ser indultada. En el apartado titulado Nuevos procesos constituyentes, me refiero a lo dicho por el presidente Salvador Allende durante su primer mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971, en el que señala: es necesario adecuar las instituciones políticas a fin de que al legalismo capitalista suceda la legalidad socialista. Por eso, en un momento oportuno, someteremos a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución por una Constitución de orientación socialista. El momento oportuno llegó con la sonada subversiva y terrorista del 18 de octubre de 2019, mal llamada estallido social, que, como lo reconoció el convencional constituyente Fernando Atria, es innegable que la revuelta de octubre fue el inicio del proceso constituyente. Es decir, el proceso constituyente que dio origen a la propuesta de nueva constitución que fue rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre del 2022, era ilegítimo, porque fue producto del chantaje de la violencia y por lo tanto adolecía de un vicio del consentimiento, lo que es causal de nulidad. Igualmente ilegítimo es el nuevo proceso constituyente en curso, porque es fruto del mismo árbol envenenado. No obstante tal ilegitimidad, y considerando que no es razonable descalificar a priori la propuesta que redactará el Consejo Constitucional sin conocer su contenido, votaría yo a favor en el plebiscito ratificatorio del 17 de diciembre, si el texto propuesto por dicho Consejo resultare a mi juicio mejor que el de la Carta Magna actual. Espero que el Consejo corrija las deficiencias del texto propuesto por la comisión experta que me inclinan a votar en contra, tales como ciertos preceptos que por su vaguedad o ambigüedad dan lugar a interpretaciones muy peligrosas, como ocurre con la palabra pueblo en la primera base institucional o la palabra social en la quinta, o el que no proteja debidamente la vida del ser humano concebido y que está por nacer, o el que no incluya un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y de Orden. En varios apartados me refiero a temas relacionados con el orden público, la violencia y el uso legítimo de la fuerza, los que no alcanzaremos a comentar en esta ocasión. Sin embargo, diré algo sobre dos conceptos que en general son mal interpretados: la disuasión y el uso proporcional de la fuerza. Sobre la disuasión, digo que hay quienes piensan que con la sola presencia de policías o militares fuertemente armados es posible disuadir a personas o grupos dispuestos a cometer graves fechorías. Ello no es así. La disuasión es un efecto psicológico que se logra mediante la amenaza de un daño que el agresor no está dispuesto a aceptar y que los beneficios que espera lograr si actúa no compensarían los daños que podría sufrir.
La disuasión es esencialmente ofensiva. Con ella se le debe hacer temer al enemigo incluso su propia victoria. Para que el efecto disuasivo se produzca es esencial que el disuasor cuente con la capacidad material para cumplir la amenaza y con la voluntad para llevarla a cabo. Si las fuerzas de orden y seguridad están autorizadas para usar sus armas letales de legítima defensa cuando esté en riesgo la vida de personas, quedan sin capacidades ofensivas, disuasivas o represivas, no constituyendo una amenaza real y sus miembros reducidos a la calidad de espantajos, de meros observadores de quienes estén cometiendo o se apresten a cometer actos terroristas, vandálicos o de violencia insurreccional, sin poder resguardar exitosamente instalaciones estratégicas, servicios públicos esenciales o la infraestructura crítica. Con tales restricciones para el uso de la fuerza, no hay estado de excepción constitucional alguno que valga. Ahora están proponiendo el Estado Chile en el sur. ¿Qué? ¿Para que se rían de ellos y desprestigiar a las Fuerzas Armadas? Bueno, en cuanto al uso proporcional de la fuerza, digo que no significa, la proporcionalidad no significa igualdad. Que si un delincuente agrede con piedras o con un arma blanca o con bombas molotov a un carabinero, este debe responderle con los mismos elementos. La proporcionalidad significa que la fuerza debe estar en proporción a la resistencia ofrecida, a la gravedad del delito, a la situación que se controla, al peligro representado por los delincuentes y al objetivo legítimo que se persigue, lo que en casos graves justifica el empleo de medios letales. La desproporción en el uso de la fuerza no solo puede predicarse respecto de la que es excesiva para cumplir con un determinado fin legítimo, sino que también respecto de la que es insuficiente para lograrlo. Obviamente la fuerza aplicada por las fuerzas de orden y seguridad del Estado debe ser superior a la de los delincuentes. En el apartado titulado Estado fallido, digo que Chile es, por definición, un Estado fallido. Es decir, aquellos que se caracterizan por su incapacidad para tener el control sobre regiones de su territorio y para asegurar en ellas el monopolio de la violencia física legítima. Entre los últimos apartados incluí uno titulado Contexto Social Histórico, porque la revolución militar chilena no puede ser comprendida a cabalidad si no se tiene en cuenta dicho contexto. Además, incluí otro apartado titulado Polarización política e intervención militar, en el que hago ver mi preocupación por el sostenido avance de las posiciones más radicales en la sociedad chilena, el empeño por cambiar de raíz la constitución política y el sistema económico, la situación de convulsión social y la precariedad de nuestro sistema político institucional, lo que podría conducir a nuestra nación a una gravísima situación de caos y de anarquía que obligue a las Fuerzas Armadas a intervenir nuevamente, ya que ante un fracaso de los políticos civiles que pone en peligro intereses vitales de la patria, no queda más remedio que las Fuerzas Armadas se hagan cargo del poder, puesto que ellas, salvo que dejen de ser lo que son, salvo que dejen de ser lo que tienen que ser, dígalo o no la Constitución,
son las garantes en última instancia del orden institucional de la República y la instancia final a la que la nación recurre en las situaciones más extremas. Como dijo Alberto Edwards, si el sable se levanta, es porque las otras fuerzas sociales han caído en la impotencia. En el apartado El legado de la Revolución Militar, transcribo las opiniones de Gonzalo Vial, Margaret Thatcher, Sergio Díez y William Thayer. De ellas extractaré las de Sergio Díez, quien dijo: quiero dejar testimonio que, a mi juicio, el país debe a las Fuerzas Armadas 4 aspectos esenciales. Primero, la derrota de la intención de transformar a Chile en un país socialista semejante a la Rusia soviética. Segundo, el dotar al país de una constitución humanista, donde lo principal es el hombre y no el Estado. Tercero, haber impulsado una política económica y la libertad para emprender y crear toda clase de actividades económicas. Ha transformado a Chile en un país moderno y con serias expectativas de alcanzar el nivel de país desarrollado. Cuarto, haber manejado con sabiduría y prudencia nuestras relaciones con Argentina en los momentos más cruciales de nuestra historia. En las 4 grandes realizaciones del gobierno de las Fuerzas Armadas está siempre presente la certera visión del futuro del país del general Pinochet, cuya actuación personal fue decisiva en cada una de ellas. Don Hermógenes Pérez de Arce finaliza su libro con un apartado titulado El reconocimiento del peor enemigo, en el que relata las palabras que escuchó de boca del empresario Andrónico Luksic, que venía llegando de una visita a Cuba en un almuerzo ofrecido durante el año 1996 por el almirante Maurice Passon. El relato de don Hermógenes dice así: durante la sobremesa del almuerzo campestre, nos refirió que había obtenido una entrevista con Fidel Castro durante su estadía en La Habana. Este los había convidado a una tardía cena en la cual monopolizó la palabra, cosa que siguió haciendo hasta ya entrada la madrugada. Entonces, en un momento dado y dirigiéndose a Luksic, se autointerrumpió y le dijo: cuénteme cómo está Chile. El aludido se explayó en detalles de la década dorada, vivida desde 1986 hasta entonces, doblando el Producto Interno Bruto en 10 años, con estabilidad política y paz social. Cuando terminó su descripción, Fidel le dijo, enérgicamente y apuntándole con el dedo índice: eso se lo deben ustedes a Pinochet. Pondré término a esta presentación diciendo que la revolución militar chilena fue un proceso político que rescató a Chile de sus cenizas y lo llevó a un destacado sitial dentro del concierto de naciones hispanoamericanas. Tal proceso fue conducido por el general Augusto Pinochet Ugarte con la cooperación de un selecto grupo de civiles, militares y carabineros, demostrando haber sido un gran estadista, calidad que pocos chilenos han podido exhibir a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias.